Este es un editorial, podríamos decir, inhóspito, que va a caer mal, que no guarda relación con el sentido común que se ha desarrollado, quiero aclarar, con muy buena intención en la vida política argentina, y que seguramente puede ser considerado injusto. Así nomás se los digo de entrada. Pero usted sabe que en La Señal decimos lo que nos parece pertinente señalar según la información de la cual disponemos. Y de otro modo, el espacio, si fuera simplemente una reiteración de lo que ustedes escuchan en otros lugares de semejante orientación, carecería de sentido. Este es el sentido profundo de La Señal. Durante todo este periodo hemos visto, sin intervenir demasiado, como fuerzas populares muy cercanas, fuerzas bien intencionadas que han defendido junto a nosotros durante décadas los derechos humanos y su vigencia en la República Argentina, han puesto el grito en el cielo por la determinación del Tribunal Superior Español de quitarle la licencia para trabajar a Garzón durante 11 años, lo cual derivará en que prácticamente le resulte muy difícil seguir ejerciendo la profesión porque estará jubilado para ese entonces. En principio quiero señalar, Garzón fue una esperanza de amplios sectores que vieron vulnerados sus derechos y que observaban que en sus propios estados, en sus propias zonas, en sus propias regiones, no había posibilidades de un decurso de justicia que aplicara y condenara a los que habían sido transgresores de delitos de lesa humanidad, de algo muy grave, y que además defendían intereses particulares que estaban confrontados con esas sociedades. En ese sentido, la intención de Garzón ha sido buena y ha sido bien adoptada desde las franjas populares de las zonas periféricas de nuestros países habitualmente abandonados por la justicia en todos los órdenes. Una digresión, ¿no? Tengo la sensación que estamos hablando, esto para que lo piense usted por la libre, de algo semejante a cuando sobre fines de los 90 le agarró la fiebre a los argentinos de hacerse italianos o hacerse españoles, ¿no? Porque bueno, como este Estado no los contenía, y cobremos una jubilación del Estado central que parece firme, o a las comunidades indias de hacerse indios 500 años atrás en lugar de seguir siendo criollos. Es el mismo esquema, lograr una ONG, un financiamiento a través de la reivindicación de algo que ya no existe, que ha sido integralmente atravesado por el mestizaje. En realidad, no nos queda a ninguno de los habitantes del planeta otra opción que dar pelea en el propio territorio. No hay manera. Sería más sencillo decir, sí, bueno, el exilio me permite adentrarme en otra comunidad y dar pelea desde allí. Todo puede ser, todo colabora de algún modo a las causas de la justicia popular, pero en realidad las peleas se dan en el lugar en el cual uno está asentado, en el cual uno le tocó la suerte o para algunos la desgracia nacer, puesto que no es transferible. Lo que no se logra en una zona del planeta no se puede lograr de manera equivalente a través de una pelea brindada en otra. Lo que se puede son aprovechar peleas que se dan en otras regiones para compatibilizarlas, adecuarlas a las luchas internas. ¿A dónde estamos yendo? Yo creo que usted más o menos, si nos sigue, lo va perfilando. En realidad, la discusión que planteó oportunamente Cuba al respecto es la que nos orienta en una perspectiva, porque también la planteamos desde aquí en su momento, y es que aceptar la jurisdicción de una justicia central europea, aunque esa justicia sea justa, progresista, determinada y vinculada con los intereses populares, es un riesgo muy profundo que nuestros países corrieron y no deberían correr. A ver si podemos situar la situación. En concreto, cuando tuvimos la oportunidad de hacer interrogar, nosotros hablamos con Fidel Castro de manera directa y personal, pero en este caso, como fue posterior, lo que hicimos fue hacerle llegar la pregunta. Cuando nosotros le hicimos llegar la pregunta al comandante Fidel Castro sobre el tema del juez Baltasar Garzón y las causas que llevaba adelante, Fidel Castro respondió claramente, y eso hay además materiales escritos que lo corroboran,
mirá, a los militantes equivocados, por muy equivocados que estén, Ochoa, ¿no?, los cómplices de algún crimen o de algún delito, a los militantes equivocados, a los cubanos equivocados, a los latinoamericanos equivocados, los juzgamos nosotros. Y si no hay un Estado adecuado, como lo fue en la Argentina menemista, como para juzgarlo, y se da pelea para que exista justicia. De otro modo, pasamos a depender del criterio jurídico del poder central. Y el criterio jurídico del poder central se manifiesta con ese concepto, básicamente teoría de los dos demonios, por vueltas que le demos. Es decir, si un terrorista de extrema derecha, digamos Posada Carriles, digamos Jorge Rafael Videla, digamos Pinochet, atenta contra la vida de seres humanos, ese poder central europeo considera que está mal, que merece ser castigado. Si un militante independentista de un país, o de un país que no es considerado país, desarrolla una acción violenta en demanda de su independencia, también es condenado por esa justicia central, porque lo que hace es aplicar el código más allá de la interpretación histórico-política que los pueblos le brindan al tema. Y así procedió Garzón, y por eso, curiosamente, mientras muchos derraman lágrimas por la situación del amable y justo juez Baltasar Garzón, en el País Vasco, el pueblo vasco ha celebrado las medidas en contra del juez Baltasar Garzón, y no me parece, detalle más, detalle menos, que los militantes populares vascos puedan ser considerados de derecha simplemente porque están en contra de Garzón, cuando hace décadas que vienen dando batalla por la liberación de su nación, con razón o sin ella, ¿no? En este marco, yo creo que el hecho que lleva al Tribunal Superior de Justicia español a sancionar a Garzón merece dos consideraciones que son determinantes, por lo menos para ponerlas en la interpretación. Lo cual no quiere decir que no haya una tercera, que es de carácter político, que no ignoramos. Ya vamos a todas. La primera es que este tribunal es el que amparó la acción internacional de Garzón en defensa de los derechos humanos. La primera es que ese tribunal impulsó que Garzón desarrollara también investigaciones sobre los crímenes del franquismo en España, ahí con legitimidad plena y absoluta, porque lo que le correspondía a la justicia española era investigar los crímenes que se habían cometido en ese territorio. Pero el otro aspecto es que ese tribunal que había apoyado al juez Garzón es el que determina una sanción amparado en un derecho histórico por el cual se peleó mucho, y aquel que conoce las cárceles, a mí me tocó investigar dentro de las cárceles la situación de los detenidos, sabe que es importante. Si un preso no tiene derecho a hablar a solas con su abogado, ha perdido todo derecho de poder defenderse. Es ostensible que, podemos decirlo de este modo, un preso que ha cometido un delito, al hablar con su abogado para que lo defienda, necesita indicarle al abogado cuál es la característica del delito para poder encontrar la vía para poder zafar de la mejor manera posible. Si no estamos de acuerdo con esto, es decir, si no estamos de acuerdo con el derecho a la legítima defensa, nosotros ya no estamos de acuerdo con nada, y simplemente lo que se dice es: se puede aplicar el gatillo a aquella persona que se detiene según el criterio policial o del juez de turno, porque no hay juicio para hacer. En este caso, cuando Garzón ordena pinchar, interferir las comunicaciones entre detenidos y sus abogados, transgrede una normativa que es más importante para el tercer mundo que para el primero. Transgrede una normativa que para nosotros debería ser muy valiosa, porque no se puede confiar ni en el Poder Judicial, ni en el servicio penitenciario, ni en las autoridades que están vinculadas con los sectores de poder, en ninguno de los países. ¿Cuál es lo que le queda al detenido? Sea malo, sea bueno, sea inocente o sea culpable, hablar con su abogado y elaborar en privado una defensa razonable. El juez Garzón transgredió eso, no transgredió otra cosa. No es que la condena del Tribunal Supremo, como se ha dicho, es porque combatió a los franquistas. Y ahí viene la tercera instancia. Efectivamente, como combatió a los franquistas a través de la justicia, con certeza, con determinación y con razón, esa España negra aprovecha este patinaje de Garzón y se suma a la condena del Tribunal Electoral español para darle duro y aplanarlo, para lograr que la obra que deja Garzón como justicia a futuro para todos los españoles sea dañada. Pero esa obra no será dañada, porque ahí sí Garzón tenía razón en
combatir los crímenes, castigar los crímenes que cometió el franquismo y también los delitos financieros que cometió el franquismo como dictadura antipopular en el país ibérico. Les decía, no era un editorial sencillo, lo que nosotros no logramos acá nadie lo va a lograr por nosotros. Ni el crecimiento industrial, ni el mejor salario, ni las ventas al exterior, ni la recuperación de nuestros recursos naturales, ni la justicia. En la República Argentina no se está haciendo justicia porque lo determinó el juez Baltasar Garzón, sino porque miles de argentinos durante décadas lucharon para que aquellos que entregaron el país y reprimieron a lo mejor del pueblo argentino vayan presos. Por eso hay justicia, porque hubo argentinos y latinoamericanos que pelearon para que hubiera justicia. No necesitábamos un juez español para eso. Y sin embargo, agradecemos formalmente las intenciones que condujeron a Baltasar Garzón a desarrollar ese tipo de acciones. Espero que si no le ha quedado claro, escuche de nuevo lo que estamos señalando, o lea los textos planteados por Fidel o por Jorge Eneas Pilimbergo en su momento, pero reflexione un poco sobre lo que estamos diciendo. Finalmente, después de agradecerle haber escuchado esta secuencia compleja, seguramente, el zapatazo de la semana, en concordancia, en este caso no barremos y vamos hacia otro tema, para aquellos que reprimieron a los manifestantes que exigían que las mineras trabajen decentemente vinculados con el medio ambiente y también que dejen las riquezas que se llevan en la República Argentina. Para los que reprimieron y para los que ordenaron la represión, el fuerte zapatazo de esta semana. Los saluda Gabriel Fernández, esto es La Señal.